para entender el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Pacto Renovado, necesitamos entender cuál es el contexto de las profecías de los profetas que escribieron y que los Hechos y Lucas dice investigando, indagando, analizando el cumplimiento de cada profecía, nos dimos cuenta que este es el tiempo, dice, ¿verdad? Lucas habla, en los Hechos también habla de eso, ¿verdad? O sea, las personas, los apóstoles, los cristianos del primer siglo vivían en este escudriñar. ¿Qué es lo que nos vendieron? ¿Por qué me enseñaron esto? Eso es lo que necesitamos hacer en este tiempo como cristianos, ¿verdad? Como responsables. ¿Sabes por qué es importante esto, Edison? Porque una y otra vez decimos esto. El libro de Santiago nos enseña que cuando sos maestro vas a recibir mayor condenación si estás enseñando mal, ¿verdad? Dice, no se hagan maestros muchos de ustedes porque van a recibir mayor condenación. Porque también en el primer siglo estaba ocurriendo eso. Venían los gentiles y enseñaban cualquier cosa. Y no tenían el sistema de vida, la cultura de aprendizaje que tenía el pueblo judío de ese entonces, que se entrenaban pero a full en la Torah y en la obediencia, ¿verdad? Una cultura bíblica, ¿verdad? Y venían los gentiles y querían meter su paganismo. Por eso Santiago da una fuerte advertencia a los maestros y hasta hoy esa advertencia. No te hagas maestro todavía, no enseñes mal, porque vas a recibir mayor condenación si no sos responsable y no analizas las escrituras en su contexto correcto. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es el versículo que siempre utilizamos, siempre utiliza el cristianismo para decir que la ley no, ¿verdad? La ley no, pero al final nos encontramos con lo que Yeshua dijo en Mateo 5:17 y nos encontramos en una contradicción, porque si Yeshua, Jesús, está admitiendo la totalidad de los mandamientos, en Mateo 5:17, si yo veo acá, pero como me enseñaron esto, yo decido creer eso. Eso es lo que nos pasó siempre, Edilson, ¿verdad? Que encontramos los versículos que va con nuestra denominación y con interpretaciones de versículos aislados, formamos lo que es nuestra creencia religiosa, nuestra doctrina. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de la Torá, del Pentateuco. El Pentateuco, la Torá, las instrucciones del Padre, fueron entregadas a las 12 tribus. Desde ahí tenemos que partir. La gracia me da licencia para que yo pueda transgredir los mandamientos o elegir los mandamientos que yo creo o que mi denominación me enseñó que está vigente. La casa de Israel que fue expatriada, que perdió su identidad, que fue asimilada entre las naciones y no saben que son Israel, las 10 tribus, y están profetizados en los profetas, en la mayoría, ¿verdad? Isaías, de Isaías hasta Malaquías habla de la restauración del reino de Israel. A veces minimizamos, ¿verdad? Porque a mí de repente alguien me hablaba de eso y yo decía, sí, cierto, no, pero una vida para Jesús. Sí, yo sé lo del domingo, no, porque Jesús resucitó el domingo, y me ponía su argumento, ¿verdad? Inclusive buscaba gente que enseñaba sobre esas cosas, y los argumentos son tan pobres, ¿verdad? Sí. Necesitamos nomás entender quiénes somos. Cuando entendemos que somos Israel y somos pueblo de Elohim, vamos a salir de eso. Y hay un fuerte llamado en Apocalipsis, ¿verdad? Salid en medio de ella, ¿verdad? Lo que está diciendo es dejar las prácticas paganas. La condición de la humanidad es estar bajo ese régimen de la ley del pecado. Y cuando el apóstol Pablo en Romanos 6:14 nos dice, ya no estás bajo ese régimen. Cuando Mashiach, cuando Jesús viene, paga tus multas, ¿verdad? Por haber infringido Torah. Ahora estás bajo la gracia. No estás bajo esa infracción cometida, bajo esa penalidad, bajo esa sentencia. Ahora podés entrar al pacto para obedecer la Torah. Eso es lo que nos quiere decir Romanos 6:14. Otro punto muy importante, Edilson, que también necesitamos resaltar es las obras de la ley.
El apóstol Pablo en muchas ocasiones usa este término, y las obras de la ley no son que nada más que un sistema, específicamente si nos referimos a las obras de la ley del primer siglo, nos estamos refiriendo a todo lo que impuso el judaísmo, ¿verdad? Con sus leyes orales encima de la Torá. Ese es el llamado. No estamos diciendo que Jesús fue falso, no, estamos hablando de Jesús nos conecta al pacto con el Padre, envía su Ruach, su Espíritu Santo, para que podamos ser obedientes a la Torá, a las instrucciones del Padre, a la palabra de Dios. ¿Por qué no pudieron obedecer nuestros antepasados? Porque rechazaron el Espíritu allá en el Sinaí. ¿Sí o no? Y por eso fueron esparcidos. Y Ezequiel 37 habla de que van a volver. Ezequiel 36 habla de que van a volver. Jeremías 31 habla de la casa de Israel que fue esparcida y que va a volver. Va a volver y están volviendo. Muchos están volviendo, ¿verdad? Porque no estamos acá, como decimos y repetimos, no estamos cuestionando la sinceridad que uno tiene cuando se va, ¿verdad? A hacer sus prácticas en su culto, ¿verdad? No estamos cuestionando eso, no, sino estamos diciendo nomás que si Dios mismo dice que su pueblo es el que perece, o sea, posiblemente vos estás orando sinceramente, pero hay muchas cosas en tu doctrina que no están bien y necesitas hacer una auditoría. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Wow. Obras de la ley. Las obras de la ley. En el griego sería ergonomou, ¿verdad? Que habla de obras de ley. No se está refiriendo a la Torah, se está refiriendo a las interpretaciones rabínicas. No sé, podemos hablar del Talmud, no sé, Gemara, Gadá, ¿verdad? Pero no se está refiriendo a la Torah del Padre. El apóstol Pablo no está hablando de la Torah del Padre, necesitamos entender eso. Cuando el apóstol Pablo habla de obras de la ley, no está hablando de las reglas y de las imposiciones rabínicas, ¿verdad? Del primer siglo que establecían, tenés que hacer esto para entrar en pacto. Y el apóstol Pablo decía, no, podés entrar en pacto a través de los méritos de Mashiach, de Jesús. Eso era, entrar para obediencia.